Nos vamos al teléfono, allí está él, es concejal electo justamente de la ciudad de Resistencia, actual funcionario del gobierno de Gustavo Martínez. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Guillermo Monzón, ¿cómo te va? Martín Sánchez te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. ¿Cómo andas? Saludos también a todo el equipo y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Guille, por aguardar allí en línea y conversar con nosotros. Y bueno, obviamente, preguntarte un poquito en estos últimos días ya de gestión, ¿qué tipo de balances puedan hacer ustedes desde, obviamente, el gobierno municipal? Bueno, sí, básicamente hemos llevado adelante una gestión de parte de la Secretaría que me toca. Hemos hecho transformaciones muy importantes y trascendentales para el futuro de la ciudad de Resistencia, teniendo en cuenta que nuestra Secretaría fue renombrada ni bien asumimos. Hicimos unos cambios estructurales respecto a que anteriormente a la gestión nuestra estaba Secretaría de Servicios de Obra y Servicios Públicos. Nosotros hemos diferenciado las dos tareas, o sea, separar lo que es servicios de todo lo que tenga que ver con la planificación y el ordenamiento de la ciudad. Y en ese sentido nosotros hemos llevado un fuerte trabajo estructural de cambio normativo y cambio organizacional dentro del municipio para todo lo que tenga que ver la atención del crecimiento de la ciudad en materia de obras, ya sea el sector privado como público. Recordemos que todas las obras en la ciudad tienen que tener su autorización, su permiso municipal, y uno de los inconvenientes en el cual nosotros nos encontramos es que databa de muchísimo tiempo, muchas quejas del sector de la construcción, ya sea empresas, desarrolladores como profesionales, y también del inversor o vecino que quería construir desde su ampliación de una casa o su vivienda unifamiliar hasta un edificio o una construcción para actividad comercial, se veía impedido por toda la burocracia interna que había en el municipio y por también había un sistema un poco no muy claro que empujaba que aquel que quiera construir en la ciudad o invertir en la ciudad le ofrecían caminos alternativos a cambio de favores. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos cambiado muchísimo. ¿Cómo? Primero, dejando la estructura municipal, hemos reestructurado varias áreas internas del municipio respecto a la ley, y en ese sentido hemos hecho otros cuestiones, el mismo personal municipal y profesional, las normativas que son las que regulan el comportamiento, ya sea del trabajador y trabajadora, como también del ciudadano y ciudadana, respecto, por ejemplo, al reglamento, que es un instrumento, una ordenanza, dada del año 87, imagino que tenía, sí, de 87, 35 años, y que esa ordenanza es la que nos establece a todos cómo es el proceso de construir una ciudad, desde la presentación de una documentación técnica hasta el informe final de obra. Todo ese proceso regula esta ordenanza, imaginémonos, tenía 35 años de antigüedad, los motivos en el cual habla muchas excepciones, porque obviamente una ordenanza antigua no estaba adecuada a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad y de la construcción, en el cual se prestaba que se puedan interpretar de diferentes formas, y eso generaba excepciones a la norma que iban, mejor dicho, en detrimento de la ciudad. Esto es algo sustancial porque fue trabajado con el sector profesional de construcción y también al sistema digital de atención. Para que alguien no lo sepa, desde julio de 2020, del 20 de julio de 2020 hemos implementado un sistema digital de obras. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que quiera construir una ciudad ya no presenta más el plano en papel impreso, sino que es todo de manera digital. Y esto ha sido un cambio sustancial, porque esto también ayudó y colaboró en una transparencia a la gestión de la permiso de obra en la ciudad, porque ya no requería, digamos, de una visita del escritorio por escrito, mientras que aquel cumpla con la normativa, cumple con el reglamento general de la construcción, presentaba los planos pertinentes y se aprobaba automáticamente. Y eso hemos bajado de aprobaciones de 6 a 9, 12 meses de obra, de acuerdo a la envergadura, hemos bajado a 2 meses, a 30 días, o en algunos casos, si cumple con todo, a 21 días de aprobación. Guille, te pregunto porque estamos viendo hoy la amplitud de estas obras y las edificaciones en vertical, digamos, lo que tiene que ver con el crecimiento hacia, la verticalidad de los edificios. Y siempre, tenía esa incógnita de que la municipalidad frenaba un poco las construcciones elevadas por encima de los 75 metros. Ahora, actualmente, con estas nuevas ordenanzas y la renovación, como bien nos estabas explicando vos, ¿a cuánto puede alcanzar una construcción, estructural en la ciudad de Resistencia, sumado a que ya hay 2 edificios
importantes aquí en la zona justamente del macrocentro que superan ya los 100 metros. Bueno, primero que la altura no solamente es una cuestión de permiso, digamos, del código urbano, sino que tiene que ver con la resistencia al suelo. Nuestro suelo permite las alturas que hoy estamos viendo en los edificios, que viene acompañado con la tecnología que se viene desarrollando, pero en realidad creo que los dos edificios más altos que tenemos hoy en la ciudad son las referencias de altura máxima que puede tener hoy nuestra resistencia, pero por una cuestión técnica de resistencia del suelo. Hoy el problema no es la altura, sino es la aprobación, o sea, era la aprobación de los planos de documentaciones técnicas, que es lo que eso llevó a que, y ahí me da pie de acuerdo a tu pregunta, de que teníamos 65 obras en altura, edificio en altura, en situación irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que era un edificio donde en un terreno de 20 por 40, 20 por 50, realmente son los terrenos de los edificios, se encontraba en la misma condición que un barrio popular irregular, que un asentamiento. Nada más que se encontraba en el microcentro y en altura. Porque todos los ocupantes de ese edificio no estaban registrados en el catastro municipal, por lo tanto no eran titulares de su departamento que lo han adquirido de buena fe. Entonces, ¿pero por qué ocurría eso? Porque al ser tan antiguo, en un reglamento antiguo, con el Reglamento General de Construcción, hacer todos unos procedimientos administrativos muy burocráticos, donde también tenían influencia de ciertas personas terceros que te obligaban a caminos alternativos para que tengan el plan aprobado, y si no, no te dejaban que construya. Todo eso hizo a que el privado invierta igual sin los planos pertinentes. Obviamente que eso va en detrimento de la ciudad, en detrimento del comprador, porque con nuestra gestión, muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia que viven en edificios en altura se dieron cuenta que no tenían título de propiedad. ¿Pero por qué? Porque no tenían final de obra. Claro. Final de obra para que le permita tener su escritura pertinente. ¿Pero por qué tenían el final de obra? Porque obviamente lo hicieron de manera irregular, sin tener aprobación pertinente y sin tener seguimiento por parte del municipio. Por eso hemos creado varias, así como el eje de agilizar y dinamizar la construcción del sector privado, también hemos desarrollado un eje del ordenamiento territorial y administrativo que tiene que ver con los edificios en altura, como también barrios municipales, o sea, en terrenos municipales que no tenían título de propiedad. O sea, en un barrio de terrenos municipales que no contaban con su título, estaban en la misma situación que en un terreno privado con la construcción de un edificio, porque estaban dentro de la irregularidad por no tener formalizada la tenencia de la tierra y la construcción misma. Entonces, todas las situaciones nosotros fuimos trabajando fuertemente, así como trabajamos con el sector privado de la construcción, trabajamos también con el ordenamiento y regularización dominial de muchísimos barrios de muchos años que están asentados, están ordenados, pero no tienen el título de propiedad, como por ejemplo, debes conocer el barrio Villa Prosperidad, Juntita Alberdi, Villa Río Negro, son barrios históricos de la ciudad. Mencioné algunos, pero son muchísimos barrios de la ciudad. ¿Y la Rubita, por ejemplo, Guille? Porque también se habló... La Rubita tiene una competencia provincial, porque eso es terreno nacional que lo adquirió la provincia, y que ahí todavía está a nombre de la provincia y por tanto no se puede regularizar la tenencia de la tierra. Nosotros abordamos muchísimo los barrios de dominio municipal, en el cual hemos avanzado muchísimo. Es más, te doy ya una primicia, esta tarde estamos haciendo entrega de 51 regularizaciones dominiales más, o sea, entre títulos y boletos de compra-venta de muchos vecinos que pidieron hace 30, 40 años que el municipio lo venda. Y hoy estamos haciendo el acto de entrega, va a ser el último acto de entrega de títulos como boleto de compra-venta. O sea, el proceso que hemos iniciado nosotros, hemos sentado prácticamente las bases de una política de, como lo dijimos nosotros, de la construcción de la ciudad real. Porque uno ve una cosa, pero no es lo que está figurando en el catastro municipal. Te pregunto también cómo está la expansión en la zona sur de Resistencia, porque te vuelvo a remarcar, porque bueno, obviamente lo hemos leído y lo hemos seguido durante todo el año, el tema de inauguraciones de vivienda en esa zona, en donde muchos vecinos obviamente se quejan porque bueno, el asentamiento de las tierras no es del todo perfilado, digamos, para la circulación de vehículos, mucho menos para el transporte público. Y me refiero justamente a los lotes que ya se sortearon, se dividieron y se distribuyeron en la zona justamente de la zona sur de Gran Resistencia. ¿Cómo está esa situación? Bueno, eso es lamentablemente, ahí se ha expandido la ciudad sin tener primero el plano sin tener la habitación municipal correspondiente, o sea, el plano de la urbanización aprobada.
Lamentablemente no llegó la provincia a presentar la documentación de los planos de mensura para poder, lo presentó, pero no tenían subsanadas las observaciones pertinentes para tener la aprobación pertinente para poder llegar al título de propiedad. De todas maneras, igual la ciudad creció sin tener un plan, sin tener una participación activa del municipio para poder establecer también cuestiones sumamente importantes, porque la ciudad no debe crecer en su extensión, sino también debe empezar a pensar en crecer en la altura que vos recién me planteabas, sí, claro, y densificar la ciudad, porque cuando lo hacemos mucho más extenso, es mucho más costoso para todo lo que vivimos en la ciudad, porque el transporte público pasajero, como el sistema de recolección de residuos, como el mejoramiento de calles, todo lo que es lineal, obviamente va a ser mucho más caro. Un caño de agua, el tendido de energía eléctrica, el alumbrado público, el cuneteo, o sea, cuando más nos extendemos, imagino, sí, es mucho más caro todo, o sea, entonces tenemos que empezar a pensar la ciudad mucho más compacta, correcto, como se le denomina, y que bueno, lamentablemente provincia no avanzó en ese sentido. Por eso te pregunto, y ahí va la pregunta, creo que es la pregunta clave, la pregunta al millón, ¿quién es el responsable o por qué no hubo responsabilidad alguna del municipio o del gobierno para planificar ordenadamente y coordinadamente estas acciones? Bueno, ese es un tema y viene vinculado con la temática que debemos charlar respecto a mi gestión, a mi función como en una nueva etapa como concejal de la Ciudad de Resistencia. Es porque pareciera ser que hay una competencia entre los diferentes niveles de gobierno, provincia, municipio. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en la ciudad y no pensar en quién quiere quedar bien con la sociedad, se supone. Porque uno queda bien con el ciudadano porque tiene una vivienda en la zona sur en Campo de Tiro. Pero le aseguro que tener un techo no es una vivienda, me refiero, no es la solución. La solución es crear hábitat. Y cuando uno habla de crear hábitat es crear ciudad. Y cuando uno dice crear hábitat, crear ciudad, es crear que una vivienda tiene que contar con los servicios de vida básicos. El transporte público, el alumbrado, cuneta, la accesibilidad con calles en condiciones, el transporte público, tener un centro de salud, tener una escuela, tener una comisaría. Son varios servicios que hacen a la vida y el funcionamiento de una vivienda. Correcto. Y es lo que tenemos que entender, y que lamentablemente acá la competencia provincial avanzó mucho más, creyendo que la solución es dar respuesta de lote y o vivienda. En realidad la respuesta es darle hábitat, darle condiciones de vida para mañana, porque ahora el que fue a vivir o el que va a vivir en la zona sur carece de todo tipo de servicios básicos que cualquier vecino o vecina necesita. Y es un problema que la competencia que ha tenido el gobierno provincial y que lamentablemente no ha entendido lo que hemos al inicio de gestión, y más que nosotros vinimos de esa área, de la idea de empezar a trabajar en un esquema de financiamiento de edificios en altura. Uno, si mira la zona sur de la ciudad de Corrientes, están construyendo con diferentes esquemas de financiamiento, planta baja libre de estacionamiento más tres pisos de departamentos. Entonces hay que empezar a planificar la ciudad y a planificar, porque eso conlleva en detrimento de todo lo que vivimos en la ciudad, porque si más nos tendemos nos salen mucho más caro y vamos a tener, si no todos pagamos los impuestos, vamos a tener un servicio de calidad de menor calidad, porque los servicios no van a poder dar abasto. Guille, te pregunto también el tema de asfalto, otro tema y subrayado, porque bueno, obviamente hubo mucha competencia y en estos tiempos electorales se notó muchísimo la presencia del gobierno dentro de la ciudad, con obras y servicios y maquinarias, obviamente, de vialidad provincial en los barrios periféricos de alguna zona de la, obviamente, ciudad capital. Te pregunto por qué muchos vecinos finalmente quedaron con el asfalto a medio hacer o obras sin terminar, y sabemos todo, la consecuencia de este lamentable suceso. ¿Qué opinión te merece finalmente la expansión también del asfalto sin tener las mediciones, obviamente, de desagüe, cloaca, iluminación y demás servicios que debe prestar también el municipio capitalino? Es lo mismo que recién te planteaba. Tiene que haber una excesiva coordinación entre el Estado municipal con el Estado provincial. Porque no es que hacen falta recursos, es porque no se invierte de manera eficiente los recursos que existen. Y para eso está la planificación. Porque no tiene que haber una competencia, porque si uno se pone a mirar, si hicieron obras en diferentes lugares de la ciudad. Seguro que las inversiones son mucho más eficientes cuando se hace con un sentido, con un objetivo, con un plan. Nosotros al inicio de la gestión, prácticamente después de la pandemia, que nos permitió salir, hemos puesto y recorrido todos los barrios de la ciudad presentando el plan
de corredores urbanos, que la idea de esos corredores urbanos no es el objetivo de pavimentar la ciudad, barrios, sino de conectar barrios, que es otro concepto diferente y urbanístico, donde uno establece, sabemos que en la ciudad resistencia el 65% de la ciudad le hace falta pavimento, no va a alcanzar una gestión ni provincial ni municipal para poder pavimentar, porque tampoco no hay económica, nos falta capacidad económica y también nos falta capacidad técnica, o sea, hay empresas que pueden ejecutar toda la obra y también no se puede pavimentar toda una ciudad en una gestión. Por lo tanto, el concepto que nosotros desarrollamos por primera vez en la gestión municipal y que le va a quedar a la próxima gestión es un plan de corredores, de 25 corredores urbanos, que lo que busca es generar, primer paso, conectividad a muchísimos barrios y vecinos que tengan una calle pavimentada lo más cercano posible para los días de lluvia cuando esto sucede. Pero también fundamentalmente para que esos corredores urbanos diseñados con ciertos criterios de donde hace falta y conecten barrios, también por ahí puede circular el sistema de transporte público pasajero, porque eso también está vinculado con nuestro plan de movilidad que hemos presentado, pero que al final pasó a mano de la provincia y no se llevó a cabo, sino lo único que se hizo, se compró más vehículos y se hicieron garitas, pero en realidad el sistema de transporte público pasajero tiene que ver con un sistema que tenga una mayor cobertura, y uno de los reclamos de las empresas prestatistas de este servicio justamente eran las condiciones de los caminos, y esas condiciones de los caminos lo estábamos solucionando con un plan de corredores viales que lo que hacía justamente llegar a los barrios, que a los vecinos les quede mucho más cerca poder acceder y no sea un motivo y una excusa que la empresa de transporte público pueda circular los días de lluvia. Como también por el tema de seguridad policial, como también el tema de las ambulancias y en ciertos casos los bomberos. Entonces hay un plan que nosotros quisimos llevar adelante, pero esta competencia es la que la verdad que nos complica todo, y que creo que es un desafío que como sociedad tenemos que llevarlo adelante, y que yo del Consejo Municipal voy a plantear fuertemente la necesidad de tener un plan, primer paso, y de la coordinación de los diferentes niveles de gobierno para que todos los esquemas de financiamiento que se consigan, y no importa quién lo consiga, sino que lo que consiga se respeta un plan que tenga cada gobierno local, o sea, cada municipio. Correcto. Guille, ambiente, y por último, y agradeciendo también este espacio que nos estás dando, hablemos de ambiente, porque sabemos que la ciudad de Resistencia conlleva más de 70 lagunas naturales en toda su expansión, y son muy pocas, contado con el dedo de la mano, que pudieron urbanizar o planificar justamente para recuperar justamente esos espacios. ¿Qué pasó con el resto y qué le faltó finalmente al municipio? Primero que nosotros avanzamos en las lagunas por una cuestión si vamos por la cuestión de competencia, de pertenencia al gobierno provincial a través de la Administración Provincial del Agua. Porque las lagunas forman parte del sistema de defensa y protección contra inundaciones del área metropolitana. ¿Por qué las lagunas dependen del APA? Porque las lagunas forman parte del sistema de desagües naturales de la ciudad, y que está vinculado con el plan de defensa, que dentro del sistema de defensa están las estaciones de bomberos, y que las estaciones de bomberos evitan que se inunde la ciudad y saca el agua hacia el valle de inundación del Río Negro. El Río Negro, por ser un río natural, obviamente pertenece a la Administración Provincial del Agua, porque el sistema de desagüe natural, el escurrimiento del agua de lluvia, de lo que cae cada vez que llueve desde acá hasta Laguna Blanca. Entonces, las lagunas no tenían la intervención y estaban en esa misma duda de quién intervenía. Nosotros es una cuestión de responsabilidad ciudadana, porque el vecino cuando se inunda no se acuerda del APA, se acuerda del municipio. Es lógico, por eso nosotros empezamos a intervenir las lagunas. ¿Y por qué intervenimos las lagunas? Porque si nosotros logramos mantenerlas así como están, a pesar de que hay muchas ocupaciones permanentemente o relleno de los vecinos lindantes, empezamos a darle valor, porque primero que cumple dos funciones fundamentales. El tema de hidráulico, que el presidente decía, hídrico, que es por ahí se junta el agua de lluvia, que naturalmente las lagunas tienen antes que nosotros, o sea que por lo tanto por algo existen, entonces cumple una función natural, y también por la cuestión ecológica, ambiental, urbana, que hay que preservarla porque son elementos naturales de vida y que son parte fundamental de nuestro ambiente. Entonces nosotros empezamos a trabajar, y para que la gente les dé más valor y respeto, y también le demos mayor utilidad en la ciudad, es lo que le empezamos a dotar de ciertos equipamientos básicos que tienen que ver con el uso, ya sea iluminación, ya sea los bicibotes, ya sea algunos muelles, para que empecemos a ocupar estos espacios de laguna, para que de esta manera podamos darle valor, y porque construyendo, mejor dicho,
sosteniendo las lagunas, estamos evitando en el futuro una inversión enorme en desagües, porque estos son desagües naturales. Si nosotros tapamos la laguna, vamos a tener que ejecutar y construir desagüe después. Por lo tanto, es un costo enorme poder construir desagüe. Por lo tanto, hoy preservar es hacer economía para el futuro. Y aparte el aporte que hace al ambiente natural y la ciudad con ese potencial paisajístico que tiene nuestra laguna. ¿Y el Río Negro, Guille? ¿Qué pasó también? Porque también mucho se planificó y quedó ahí, digamos, o sea... Sí, se avanzó mucho en cuestiones normativas, pero lo que sí, obviamente, ese es otro eje que vamos a trabajar, si Dios quiere, en nueva gestión como concejal, ya en mi caso, para empezar a proteger el Río Negro y que sea un lugar que de accesibilidad para todos, y todos, digamos, los vecinos y vecinas de la ciudad, porque el Río Negro también es algo muy bueno, muy fundamental desde el punto de vista hídrico y ambiental. Es un ecosistema que muy pocas ciudades tienen un río que la atraviesa. Sí. Nosotros tenemos esa virtud o esa suerte de contar con esta naturaleza, por lo tanto creo que tenemos que hacer un gran trabajo como ciudad, como sociedad, de asumir el compromiso de cómo podemos trabajar todos juntos para cuidar, preservar, pero también que sea aprovechado por todos los ciudadanos y ciudadanas de Resistencia para el esparcimiento, recreación, como también para ciertos emprendimientos de desarrollo, obviamente con ciertas condiciones totalmente, para que se pueda disfrutar de este gran lugar que tenemos en la ciudad. Guille Monzó, arquitecto, ex ministro también de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, actual secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente del municipio y próximo concejal de la ciudad. Muchísimas gracias por esta conversación y esperemos que sea la primera de muchas, de aquí en adelante, con otro programa Contacto Inicial y aquí en Radio Atlantis. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy Martínez, y un abrazo a vos y a todo el equipo y gracias por dar este espacio para que comentemos todas las cosas que venimos trabajando, que trabajamos ya en la gestión y que si Dios quiere vamos a trabajar